y 3. Listo. Buenas noches, mi nombre es Janie Solángel Fonseca Rojas. Vamos a hacerle una entrevista al rector Juan Manuel Arbeláez Castro de la ciudad de Pereira para el curso Condiciones Sociopolíticas en la Educación Global. Sobre el tema, ¿por qué planificar las transformaciones educativas es importante? Rector, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo diferenciar en su contexto educativo los problemas puntuales que pueden resolverse localmente de aquellos problemas profundos que requieren ser abordados mediante políticas públicas? Bueno, para nosotros, dentro de las instituciones educativas y en ese proceso de gestión que hacemos, normalmente los problemas puntuales eh, provienen casi siempre de la política municipal, ¿sí? Son situaciones de solicitudes que nos hacen a través de correos electrónicos, a través de situaciones que se presentan de manera mediática. Y poder hacer nosotros un ejercicio para poder entender los problemas grandes, pues implica hacer unos análisis más profundos acerca de las prácticas y acerca de lo que necesitamos para poder atacar como la política institucional, ¿sí? A través del desarrollo de los países. A veces la política, digamos, estatal que solo dura unos días o solo dura unos años, dependiendo de los mandatarios, no permite que las instituciones hagamos un desarrollo más profundo acerca de las políticas. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué mecanismos se emplean al formular metas para definir ejes, prioridades y asignar recursos de manera articulada, evitando decisiones aisladas a problemas puntuales? Bueno, pues ojalá pudiéramos hacer un ejercicio de manera más articulada, ¿sí? Pero no, en ocasiones a veces no logramos hacer ese tipo de planeaciones. Lo ideal es que podríamos partir como de hacer unos diagnósticos iniciales y establecer un conjunto de prioridades que sean prioridades pensadas a nivel institucional para luego ser pensadas a nivel municipal y luego nacional. Sería como lo ideal, que pudiéramos hacer ese ejercicio, que fuera de manera concertada, que fuera teniendo en cuenta como las necesidades particulares y al mismo tiempo las necesidades nacionales. Sí, solamente con la unión de esos dos tipos de cosas podríamos pensar en que sí se puede estructurar un plan que le sirva a lo particular, pero que también vaya como en línea con la política nacional. ¿Sí? Ese plan se podría estructurar en convenio con todos y definir política nacional para ese proceso. Muchas gracias. ¿Qué pasos deben seguir las políticas educativas dentro de la planificación para asegurar la asignación prioritaria de recursos humanos, didácticos y pedagógicos que garanticen bienestar y más oportunidades de aprendizaje? Bueno, ojalá pudiéramos hacer ese ejercicio desde la realidad, pero a veces la asignación de recursos depende solamente como de las políticas y de los gobiernos de turno, ¿sí? Realmente, pues nosotros las instituciones recibimos una fuente de recursos desde el SGP, del Sistema General de Participaciones, pero esos dineros solo nos alcanzan para cubrir las necesidades básicas, sí, que es la papelería, el aseo, y contratar un contador. Pero en algunas ocasiones para financiar otros proyectos tenemos que pasar proyectos. Y la aprobación de esos proyectos pues depende es como de los intereses y de las situaciones de los gobiernos de turno. Ahora el ministerio está haciendo un ejercicio de financiación a través de los procesos de formación integral y de primera infancia. Entonces, de pronto esos programas sí pueden apuntar a hacer un ejercicio de mayor planificación. Nos pusieron a armar un proyecto a la carrera. Ojalá a futuro esos proyectos no sean tan mediáticos, sino que nos permitan proyectarlos como con un poco más de tiempo, ¿sí? Para poder hacer que ese ejercicio sea amarrado a lo didáctico, a lo pedagógico y a la parte de asignación de recursos. Muchas gracias.
¿Qué características de planificación permiten que un plan de desarrollo educativo sea flexible y adaptable, incorporando innovaciones y respondiendo a diversas necesidades, en lugar de limitarse a reaccionar ante crisis? Sí, es bien complejo, eso es un sueño, o sea, ojalá pudiéramos hacer planes que tuvieran como todas esas características. Sí, ahí nos tocaría hacer un ejercicio muy juicioso, ¿sí? En el cual se incluyen como la voz y la participación de muchos actores, ¿sí? Mirar un plan que tenga flexibilidad, o sea, que no sea tan específico, sino que, y tampoco al mismo tiempo que sea tan general, sino que sea como una mezcla de las dos, sí, que tenga la capacidad de adaptarse de acuerdo a las necesidades de las situaciones y que tengan tiempo y que tengan en cuenta como el tiempo, ¿sí? Como el tiempo en el que se va a desarrollar y cuáles son las situaciones problemáticas que se presentan en ese desarrollo de ese plan, ¿sí? Entonces debe ser un plan que sea fácil, que sea sencillo, que tenga una meta clara y al mismo tiempo que permita ajustarse de acuerdo a las necesidades del contexto, del entorno, de la ciudad. Muchas gracias. Rector, vamos con la última pregunta. ¿Qué estrategias de concertación permiten que las transformaciones educativas se construyan participativamente y respondan a las necesidades y se mantengan en el tiempo? Bueno, ahí nos tocaría hacer un ejercicio de mayor apertura en las instituciones, ¿sí? Que las instituciones hagan algunos eventos, ¿sí? Que hagan, por ejemplo, algunos foros donde vinculen a la comunidad, donde vinculen a diferentes partes de los sectores y que estos ejercicios nos permitan como sincronizarlos. A veces la educación no está muy sincronizada con la industria y no está muy sincronizada como con otros actores políticos. Yo diría que tendríamos que ser como un alto en el camino y que el país piense efectivamente en cuál es la educación que necesita y cuáles son las personas que necesita para poder hacer su desarrollo. Sí, en la medida de que se pueda estipular claramente esas necesidades, de esa manera se puede definir cuántos profesionales necesita, cuántos técnicos necesita en una determinada área, ¿sí? Y así organizar un plan para que se pueda desarrollar. Algunos pensarán que pues que es cerrado, que no permite como la participación de muchos, pero sería una manera de poder hacer coincidir como lo que se requiere en el mercado al mismo tiempo con lo que se necesita, ¿sí? Y así tener un ejercicio de desarrollo, ¿sí? Vinculando a las familias, vinculando a las instituciones, vinculando a la parte gubernamental, a la política, para que realmente responda a unos procesos y que sea metido no dentro de la política de turno, sino a través de un plan que sea liderado a través de varios gobiernos. Bueno, aquí tenemos la voz de un rector a partir de sus vivencias, experiencia y su visión de cómo debería ser, ¿cierto? Esa mirada sistémica desde el gobierno, que como él dice, cada 3 años nosotros, al menos en el municipio, se cambia y esto muchas veces hace que también cambien las políticas educativas, donde en muchos casos o se desechan del todo o simplemente pasamos muchas de ellas por alto, ¿cierto? Entonces, el llamado, pues, es a sistematizar muchos de los procesos que se generan desde el gobierno, ¿cierto? De ahí hacia abajo. Rector, muchísimas gracias. En este momento, pues, damos por finalizada la entrevista. Bueno, muchas gracias, hasta luego.